good fellas. My good fellas, you know what I mean. Ahora sí, hojas y piedras vive. Vamos, acá estamos. Hojas y piedras. A ver qué dicen. Hola a todos, otra vez. ¿Qué diferencia entonces entre el libro de Harari y del de Lieberman? Ahí te hacen una pregunta a vos, Nico, creo. Yo voy a buscar un librito también que tengo acá. Otra pregunta. Chiqui López, ¿cómo estás? Y bueno, lo que he estudiado de Daniel E. Lieberman, el biólogo evolutivo de Harvard, es tremendo. Me ayuda mucho y me ha aportado mucho y me sigue aportando, todavía lo continúo estudiando. Pienso que es un poco más estructurado dentro de su línea de estudio. Igual se anima a generar vectores sobre otros pensamientos vinculados a la salud humana, pero bueno, sigo pensando que Yuval Noah Harari es uno de los grandes pensadores del siglo XXI, seguramente lo va a hacer, y por lo menos al principio del siglo XXI me parece increíble, o sea, la forma que el tipo tiene de decir lo que tiene que decir. Impresionante, es muy abarcativo y en general cuando uno trata de ser muy abarcativo a veces obviamente pierde un poco la calidad al otorgarle cantidad a una puesta a punto desde el pensar, pero bueno, me parece que él no la pierde en ningún momento, por lo que vengo estudiando yo, por lo menos en Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, que son los dos que vengo estudiando. Me parece formidable, realmente, o sea, me tiene anonadado Yuval Noah Harari, y bueno, o sea, los dos son referentes tremendos, me parece. Sí. Pero Yuval está fuerte. Sí, a mí me escuché un par de TED Talks y también exposiciones en la universidad de Yuval, y tiene un buen punto de vista, me gusta bastante, y creo que desde el punto de vista así como de evolución y demás, a qué va la humanidad, es uno de los puntos más, es uno de los tipos que trajo un punto que más se relaciona con lo que yo he venido pensando en estos últimos años. Yo a Yuval lo descubrí a través de Nico, y realmente cuando lo escuché por primera vez dije, mirá, está poniendo en palabras lo que yo sí, de alguna manera pienso. Claro, tremendo. Cuando sucede eso es, llamémosle sincronicidad, o bueno, sí, la física cuántica puede llegar a explicar ese tipo de fenómenos. De fenómenos dentro de la mentalidad o matriz mental humana. Interesante. Sí. Y fíjate que yo el último capítulo que estoy leyendo se llama No hay justicia en la historia, y bueno, estaba planteando cómo se da esto del género, de las diferencias entre lo que es el sexo biológicamente en el ser humano, en toda la historia humana, y luego lo que es el género, ya como una invención cultural. Claro. Ser lo masculino y lo femenino, claro, dentro del orden imaginado, ficticio, cultural, social, en el que creemos y en el que hemos creído, en el que venimos creyendo desde la Revolución Agrícola aproximadamente. Un poco antes quizás también, pero es increíble. O sea, te deja realmente impactado. Sí, palabras, sí. Pero estaba tremendo. Porque te hace ver cuáles son las limitaciones del hombre que fuimos, del hombre que somos, e incluso se aventura también un poco a meterse en el hombre que vamos a ser, o en el género humano que
que tiramos, está bueno. Y después lo de Lieberman, yo la verdad vi un pasaje nomás que vos mandaste, Nico. No lo conozco mucho a Lieberman, pero realmente Yuval es una persona muy interesante a escuchar. Sí, y se mete con las creencias, que no es poca cosa. No, o sea, las creencias, nosotros nombramos a los 4 jinetes: la política, la economía, la religión y la ciencia, los 4 jinetes, y bueno, todos están vinculados con una forma de ver la realidad. Sobre todo las primeras ciencias, incluso, que fue el problema, quizás podemos considerarlo un problema que tuvo la filosofía antigua en su transformación luego a una división de las ciencias, ¿no? Como ciencia madre, la filosofía después se empieza a dividir: ciencia, filosofía. Ya el hecho de dividir eso ya es un gran problema. Claro, el problema es que la filosofía es incalculable, es inmedible. O sea, claro, el poder de la filosofía, que es realmente la pregunta, el por qué. Un matemático se va a encontrar con el infinito, con algo con una idea de algo interminable. Un biólogo se va a encontrar con la etapa del átomo, la molécula, llamémoslo como quiera, un físico lo mismo, pero la filosofía va a ir, ¿y qué hay después de eso? Entonces realmente la filosofía no tiene razón de ser dividida. Lo que hicieron algunos inteligentes fue crear estos jinetes, la religión, con absolutismos, con entes abstractos, con ideas muy micro y complicadas de entender, con algoritmos complejos a estudiar, y que solamente en la antigüedad eran selectos, en general hombres, sexo masculino, que tenían entrada a estos clanes, y hoy por hoy eso es algo más abarcativo, pero no deja de ser complejo, porque si no todo el mundo debería ser bueno en matemáticas, todo el mundo debería ser bueno filosofando y todo, pero bueno, hemos aprendido a complicar para que una tribu selecta o un grupo selecto de seres humanos tengan acceso al manejo de todas las artimañas o de los hilos conductores de los 4 jinetes que como bien dice Nico, son los que manejan hoy por hoy la sociedad y que nos dan un camino. Y dentro de ese camino, uno de ellos, o que si no están todos unidos, está la nutrición y la alimentación, que podemos retomar un poco con el tema para así no nos vamos por los caminos de la vida. Y ahí venimos, Vale. No, todavía no. Vale, todavía no. Y se sigue jugando, como bien lo dice Fede, con el ocultismo también, que hoy es más difícil, como decíamos en el programa anterior, es más difícil por esta hiperaccesibilidad y esta hiperactividad de datos, el Big Data, la era del dataísmo, la que estamos atravesando. Parece ser que hay mucha accesibilidad, pero bueno, también todo lo que es en mucha cantidad es difícil mantenerlo en calidad y en comprensión cualitativa, ¿no? Entonces, bueno, también hay paradojas ahí, pero sí, en la historia humana, desde la revolución agrícola, desde que hay una posesión del conocimiento, el ser humano ha tendido el poder también está Obi-Wan Kenobi filosofando con nosotros. Obi-Wan Kenobi tiene el poder de hojas y piedras. Fede le hace terapias manuales. Es su conejillo de indias, Obi. Creo que Obi lo guía a Fede. Es el entrenador personal de Fede. Es uno de los mentores. Es su guía. Y como decía, seguramente desde que el ser humano, pongámosle como esta parábola, este ejemplo de comer el fruto de lo bueno y lo malo, del conocimiento, lo que sea, como quieran metaforizarlo, a partir de ahí el poder de poseer algo, en este caso el conocimiento. Y con eso se ha jugado, han habido historias de masacres, todas las guerras en la tierra, masacres a las brujas, a los cristianos antirreforma, contra los musulmanes. Acá seguramente, en Europa se ve mucho. Está muy latente. Se ve mucho. Y bueno, están los terroristas con sus creencias musulmanas, que se asocia la guerra al ámbito religioso, pero realmente hay otros intereses. Pero lo que pasa es que es más fácil hablar de una guerra religiosa que hablar realmente de una guerra que tiene
algo que ni vos, ni yo, ni ninguno de los que están acá puede llegar a explicar, porque realmente hay intereses que realmente desconocemos. Sobrepasan nuestra percepción. Vamos a las preguntas, porque tienen que ver también con las preguntas que venimos cargando o recibiendo hace varias semanas. Valen hablaba sobre, esto es un filosofar sobre la nutrición, como bien habíamos intentado arrancar. Y bueno, esto también lo veníamos cerrando, para cerrar el bloque anterior, en nuestra forma de pensar y reflexionar y aplicar el sentido común, digámosle, y la reflexión amplia, no cerrada, ortodoxa, conjugando ciencias en varios aspectos para una posible salud en el siglo XXI o vitalidad, plenitud, felicidad, ataraxia. Nos gustan más esos términos, nos resuenan más en hojas y piedras esos términos, esos conceptos, y no caer en la trampa ilusoria de un romanticismo paleolítico. Ni paleolítico, entonces, ni vegano, ni vegano. O sea, porque el programa no atina a crear hombres cavernícolas, ni tampoco a crear hombres, en términos generales hablo, ¿no? Que consuman solamente semillas o que vayan a robarle el pasto a las vacas, sino que, como decimos siempre al principio, somos divulgadores y no tenemos la intención de decir que lo que nosotros hacemos, y ya empezamos a responder un poquito la pregunta de Vale porque está quedando media colgada en el tiempo, y no atinamos que a nuestro modelo de vida, sea el único, porque si no estaríamos siendo o creando una suerte de jinete alterno, o estaríamos en un sidecar de los caballos que ya existen, y no es la intención. Realmente la intención es dar herramientas y dar reflexiones, y que cada uno haga su propio desarrollo, camino, y esa es la idea. Me parece que lo que dice Fede, perdón que te corté, Fede, pero eso coincide con mi propuesta de No Gurus Project. Proyecto anti-gurús, o anti-gurúes, como dice Ricardo, el amigo chileno. No Gurus Project, my fellas. Hojas y Piedras ha tratado de mantener este principio fundante de que no buscamos seguidores, emuladores que nos copien, o no buscamos ser el ejemplo de nada, sino simplemente generar, es más, eso, desde la filosofía, generar preguntas, cuestiones que ayuden a cada uno de nosotros, respetando la bioquímica individual, la psicoemocionalidad individual, el ser íntegro que somos, que es totalmente individual, y mientras más herramientas tengamos, mejor. Aprenderemos de los veganos, aprenderemos de los paleo, aprenderemos de los primal, aprenderemos de los movers, aprenderemos de los competidores de alto rendimiento, aprenderemos de Berdoyansky, aprenderemos de Di Santo, aprenderemos del doctor Andrew Spina, de Ido Portal, pero bueno, yo prefiero aprender de todos sin incluso de ustedes que están ahí del otro lado, para meternos un poco más a lo real y a lo pragmático, en el sentido más profundo de lo que este ser humano puede llegar a ser en cuanto a la elección de vida que eligió en torno a lo que es la nutrición y demás. Yo primero que nada, la palabra dieta, yo soy una persona que tiende a problematizar sobre las palabras, y para mí dieta significa acoplarse, meterse en un sistema riguroso de dieta que te va a llevar a un objetivo X, bajar, aumentar o lo que sea. Yo lo que trato de hacer siempre es escucharme a mí mismo. Lleva una evolución, lleva un tiempo y demás. Yo realmente si realmente tenés la curiosidad o te puedo hacer la curiosidad con esto que te voy a decir ahora, yo no tengo una dieta, no me mido las calorías, no me mido los carbohidratos, no me mido la proteína, no me mido la grasa y no me mido la fibra. Simplemente me alimento. Lo que sí he atinado últimamente en estos últimos años es a tratar de comer cuando tengo hambre. Y ahí me saltan... Ahí salta el concepto de la droga. Ahí saltan todas las alarmas. Como droga. Claro, ahí saltan todas las alarmas a las personas que yo le digo, yo hago esto.
pero yo tengo hambre casi todo el tiempo, pero ¿cómo haces para lidiar el hambre? Y ahí yo es cuando empiezo con mi repertorio, que puede ser tan subjetivo como vos quieras que sea, porque yo Con tu realmente... huella digital. Claro, La huella digital... Yo creo que el hambre propiamente dicha, cualquiera de nosotros que estamos acá nunca la sentimos. El hambre puede ser que también se ha originado y se ha creado un concepto, consciente o inconscientemente, que es también parte del orden imaginado. Es un concepto cultural. El hambre, la pobreza. Sí. Henry David Thoreau, el filósofo norteamericano, que me gusta mucho, se lo recomiendo, en un momento de su obra de la desobediencia civil y la libertad, no me acuerdo, la desobediencia civil y Walden en los bosques, son las dos obritas que él tiene. Él habla de la pobreza voluntaria. Henry David Thoreau se va muchos años a vivir solo en el monte, allá en algún estado. No, mirá, conozco ese sentir. El Isolé, él trabaja desde el Isolé. Y también era maestro en las escuelas, en la época que en Estados Unidos era aceptado castigar violentamente físicamente a los alumnos. Eso sucedía hace 100 añitos atrás. Sí, no mucho. Un poco menos, y debe seguir sucediendo en algunas partes del mundo, lamentablemente. Y bueno, él habla en un momento de la pobreza voluntaria. Y está jugando con términos también, ¿no? Lo habla desde la frugalidad, seguramente, desde la austeridad, frugalidad, desde el minimalismo, desde solamente estar ahí con los pájaros, con el sonido, con los ríos. Pero claro, esto que decía Fede, lo voy a transpolar a lo que queríamos decir, ¿no? Y después volvemos a nuestras dietas que en realidad no es así. No hay dieta, pero bueno, lo que yo quiero transpolar cortito es esto, es que también, otra vez, o sea, sí aprovechar, tanto Fede como yo, por ejemplo, somos amantes de lo que se dice comúnmente naturaleza, y también es, Yuval Noah Harari justo también pone en disyuntiva, que pone en crítica el término de lo que consideramos natural. Él lo pone a través de los géneros y el sexo, y también como el término de lo que es natural y lo que es antinatural o no natural es una creación ficticia nuestra, y todo puede ser natural. Y ¿cómo definir lo natural? Porque todo el mundo habla, o es como salud, ¿no? Todo el mundo habla de salud, todo el mundo habla de naturaleza. Pero en fin, nosotros somos amantes de la naturaleza porque sabemos, por experiencia propia y por apoyo también del jinete ciencia, que bien lo ha sabido redemostrar, que también lo sabían los ancestros nativos, que estar descalzo en el pasto, trepar a un árbol, respirar ese oxígeno, estar cerca de fuentes de agua corriente, todo ese intercambio de energía de electrones que hay, estar en tribu, contacto humano, estar en esos lugares en contacto humano, sin la contaminación sonora que hay en las ciudades, sin la contaminación ambiental, todo eso son herramientas que nosotros podemos usar. Hay una disyuntiva ahí, o sea, podemos quizás sí optar por hacerlo al 100%, pero también no caer en, si se puede, buenísimo, yo lo tengo en algún como plan posible para mi vida en algún momento, pero no es el ahora. Entonces yo lo que hago, como no es ni aquí y ahora esa situación, puedo soñar con eso, pero no voy a ser un iluso y caer en la trampa, no voy a hacer una trampa del solitario de estar en un romanticismo, en una utopía, como bien le dice Gustavo Hoffman, el profe allá de Río Ceballos, la utopía fría. Una utopía fría es una utopía que está solo acá, no, ni siquiera está tibia, no la puedo palpar. Es una utopía que falta mucho para bajar la tierra. Se vive mucho. Una utopía cálida. Sí, hay mucho, y el ser humano está así con utopías frías. Y terminás viviendo en un mundo imaginario. Exacto. En una Matrix. Exacto. Hojas y piedras, nos guste o no, para bien o para mal, es una utopía más cálida.
Más allá de que Fede está en el hemisferio norte y Nico está en el hemisferio sur, la hemos transformado en algo cálido porque lo llevamos a tierra y estamos siendo hojas y piedras, me refiero, ¿no? Se entiende, ¿no? Me refiero a eso. Entonces, yo también puedo hablar y yendo al grano, desde lo que es mis consideraciones sobre alimentación, nutrición, dieta, todas estas palabras. Uh-huh. Y bueno, tampoco voy a caer en una utopía fría. Claro, porque caer en una descripción es caer en un reduccionismo sistemático, porque yo como ser humano soy una reducción, somos el resumen de un gran bagaje. Lo que yo aplico en la realidad es producto de un gran bagaje que viene a raíz de las charlas con Nico, a las charlas con mis alumnos, a las lecturas que tengo desde Marcos Vázquez, pasando por Stephen Hawking, pasando por autores como Mario Di Santo. Hay un gran bagaje y lo mío es un simple reduccionismo, es lo que yo entiendo y lo que yo quiero aplicar para mi vida para que yo me sienta bien, o que para que sienta que lo que yo elijo me va a hacer un bien. Yo, por ejemplo, en este rewild, yo creo en este rewild, pero creo desde lo que puedo ser. Claro, o sea, no podemos abstraernos de la realidad, no podemos, porque si te abstraes de la realidad vas a terminar siendo un infeliz, esa es la realidad. Empezamos a ser esclavos de una forma reduccionista de pensamiento o de vivir. Entonces, como dice Nico, estamos en el mejor momento evolutivo. Sí, hay que saber elegir, hay que saber medir. Yo puedo querer en este rewild, que es un pequeño librillo de Jeff Leach, el investigador de los Hadza, que habla del microbioma, el microbiota de las bacterias, de cómo estos tipos cazadores-recolectores hoy en día todavía en Tanzania, en África, están expuestos a las bacterias, no se lavan las manos, comen las vísceras crudas, comen la nécar ahí, andan descalzos, viven como cazadores-recolectores casi puros, digámosle, casi puros, porque tienen influencias con la posmodernidad que nos toca. Pero ¿qué pasa? Yo lo que hoy puedo hacer, por ejemplo, desde mi alcance, es tomar estas teorías, también como dice Fede, pensarlas con prójimos, con amigos, con compañeros, compartirlas, integrarlas, reflexionarlas, integrarlas a mis prácticas. Entonces, bueno, hoy las puedo integrar de esta manera. Todavía no estoy yendo, con Fede no fuimos a cazar con lanzas acá en la Sierra de las Ánimas, pero sí fuimos a la Sierra de las Ánimas y tuvimos experiencias motrices, tuvimos desafíos, aprendizajes. Entonces, bueno, eso es un poco bajar a tierra todo este tema quizás de la nutrición, porque quieras o no, un ejemplo claro, que lo he experimentado varias veces, incluso en el campamento de vida alternativa y saludable también, estando en un estado de ayuno, sin estar alimentándome como tradicionalmente se concibe o se piensa. En estado de ayuno hemos hecho salidas a las sierras, a las montañas, Fede también, idas a la cascada, allá en Córdoba y demás. Y yo me estaba nutriendo, ¿no? Como bien hablamos en Hojas y Piedras, nosotros estábamos nutriéndonos con el aire puro, si en algún momento nos descalzamos, con el agua, tocando el agua, el contacto con el agua, el movimiento, los fármacos endógenos de la buena voluntad que yo siempre estoy hablando. Se estaban manifestando a rajatabla ahí. Y bueno, ahí tenés la base de nuestra nutrición, quizás, lo que podemos, la base de nuestra pirámide. hasta lo que hemos dilucidado hoy con Fede es que tu movimiento sea tu primer alimento, que tu primer alimento sea tu movimiento y es tal cual. Eso sí. Y acuérdense que todo es movimiento, así que es muy difícil limitarlo. Como todo es movimiento, en realidad, pero centrarnos desde esa perspectiva puede ya ponernos en un lugar, yo creo, en un rol, como partícipes, con un poco más de empoderamiento, ¿no? Exacto. Desde lo social, desde las creencias, desde lo político, lo religioso, lo económico, lo científico, lo que sea, porque ya no
no tenés que, estás dependiendo de lo que vas a comer en 5 minutos, ¿qué vas a hacer? Exacto, la cena, el almuerzo, sí. Todo esto que te saca del presente muchas veces. O sea, a mí me encanta cocinar, por ejemplo, pero me ha pasado con los ayunos, por ejemplo, he experimentado muchas cosas, ¿no? Pero me ha pasado de llegar a ese estado de conciencia en el que me doy cuenta, que ya no me preocupo más porque tengo que comer. Que comer, claro, a mí me pasa lo mismo. Porque entonces, y es un estado tan placentero, sí. Siento un placer. Estoy hablando de 2 días de ayuno, 40 horas, 48 horas, y ya es como que cuando salgo de ese estado, no me siento bien, realmente. Para ser sincero, cuando he salido de ese estado, disfrutando obviamente, y después voy experimentando así cómo salgo también, ¿no? Que tiene mucho que ver, pero no hay mística, porque por más que te digan que cortás el ayuno con fruta, cortás el ayuno con verduras, no es tan así, no hay que idolatrar a ningún nutriente acá. A mí me han dicho que hay que cortar. A mí me decía un compañero también, un venezolano el año pasado, que participaba a veces de Hojas y Piedras, que él practicaba el veganismo y ayunos, y me decía, sí, que hay que cortar los ayunos con frutas, verduras o no sé qué cosa me decía. Sí. Y yo le ponía 2 costillas, mirá, me enclavé 3 costillas, una morcilla, no sé. Digo, para ir un poco a ver qué tan polarizados estamos, ¿no? Y no, simplemente sí salís de ese estado de la no necesidad, ¿no? Sí. Porque a ver, ahí plantea algo ahí Keki López, que dice que es una lucha o una suerte de contienda entre el paladar y el gusto de la comida. Creo que con Nico vamos a coincidir en esto. Creo que no disfrutamos más nada con Nico que de un buen plato de comida, con sabores, con diferentes... Eso creo que está bien planteado de nuestra parte. Nosotros no decimos no comer. Ojo, que el ayuno también es otra cosa decisional de cada uno. Otra cosa que se ha perdido es el valor del alimento, porque en el programa primero que hablamos de nutrición, hablamos bastante de pirámides alimenticias y demás, que podemos tocarlo de vuelta porque nunca estaba de más repasarlo, pero hoy fue algo más filosófico. No estamos diciendo luchando contra la comida ni contra el paladar. Por supuesto que disfrutamos, como hablamos hoy con Nico, de la milanesa, o de unos buenos canelones, o de una buena pasta, o lo que sea. Lo vamos a disfrutar siempre. No me olvido más, Vane, cuando yo estaba en Uruguay, que lo invitamos a comer a Nico, compañía, y hicimos un bœuf bourguignon, que es un plato típico francés. No quedó una sola gota de salsa. Entonces, valoramos, sobre todas las cosas, lo que valoramos es la comida, más que hasta que limpié la olla con el pancito. Claro, valoramos la comida tanto que tratamos de aprovecharla, pero eso sí, cuando hay que aprovecharla. Sí. El tema que la tendencia ha sido no valorarla tanto, ¿no? No se valora, porque cuando tenés hambre te comes un snack. Cuando tenés hambre te vas y te comes la frutita. Como que la comida está en todos lados. Ese fácil acceso ha jugado en contra. Esto lo dice Daniel Lieberman, por ejemplo, Fede. No evolucionamos para estar saludables. Simplemente lo que parece ser es que evolucionamos para dejar la máxima descendencia posible, superando situaciones adaptativas ambientales y de supervivencia muy desafiantes y difíciles. Y tampoco evolucionamos, o quizás de manera a oxímoron, estamos evolucionando, estamos tratando de adaptarnos a este nuevo ambiente que nunca estuvo antes, de abundancia, de fácil acceso a la alimentación, de movernos poco, como bien ya sabemos, en tanto y en cuanto nos movimos siempre mucho más para comer. Entonces el movimiento tenía un cometido. El movimiento tenía un cometido que era la obtención de los alimentos
O sea que estaba todo incluido, es como siempre yo les digo. O sea, los cazadores recolectores y los que todavía hoy viven en varias partes del planeta no deben tener un concepto de ejercicio físico, de entrenamiento, de ejercicio, de entrenar. No lo tienen. Quizás tengan de jugar, de prepararse para un ritual, pero simplemente su entrenamiento es su propia vida. El entrenamiento es la vida del tipo, ya está. Nosotros somos la aberración y en ese sentido tomo algo de este romanticismo paleolítico para decir en lo que sí quizás nos estamos equivocando, ¿no? En un mundo de abundancia. O sea, esto, la proliferación de nosotros, entrenadores, coaches y demás, y la necesidad del ser humano de, ojo, lo que está pasando en Uruguay, que no pasa en muchos lugares, me llama la atención. Justo el otro día hablaba con una alumna que justo ahora estuvo en Europa, en varios países, y ha viajado mucho. Y yo le preguntaba, y viste, yo a veces trato de hacer preguntas que me van resonando, y pregunto, ¿no? Y allá hay estaciones de ejercicios, como están haciendo acá, bla, 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 bla. Yo en California tampoco, ni siquiera cuando estuve, por lo menos en Costa Mesa, ir de Newport, en las zonas donde yo me moví, no había estaciones de ejercicios tanto como están haciendo acá, ¿viste? Me llama la atención, ¿no? Sí, las estaciones taiwanesas, algunas de calistenia que están un poco mejor. Pero a lo que voy es, todo esto que está generando el ser humano tiene su parte positiva, obviamente, que hay más gente haciendo ejercicio, hay más estímulos o propuestas para que la gente se mueva, pero todo esto es una respuesta a un error que parece que hemos cometido. O sea, si hay muchos coaches de bienestar, muchos entrenadores, tantos médicos y científicos discutiendo acerca de salud, ¿por qué? Sí. Porque hay algo que no viene bien, porque la estamos pifiando. Las decisiones dentro de lo que es como no importa si la ciencia progresa, si avanza la tecnología, si todo avanza, no me importa a mí si todo avanza, porque nadie sabe si avanza o no avanza en realidad. O sea, la tecnología va y continúa y continúa y continúa, y la ciencia siempre hay más datos, cada vez más, pero esto es un reflejo de algo que en el comportamiento, en la toma de decisiones, y ahí va Daniel Lieberman. Daniel Lieberman dice que se atreve a decir eso, que no estamos preparados para elegir qué comer, cómo movernos, cuándo, cómo y por qué, en un mundo en que ya está todo está todo rápido, en un fácil, hay disponibilidad fácil. En un mundo deseducado, en un mundo donde cuanto más alimentado estés y menos educado estés, mejor. Porque al fin y al cabo lo que importa es que desde el día que naciste hasta el día que te moriste, siempre tuviste la posibilidad de llevarte un pedazo de pan en la boca. Y así es como crecimos nosotros. El hombre, el sexo masculino, la obligación hasta la generación de mi padre, te podría decir, o de mi abuelo, la obligación era ir a trabajar para llevar el pan a la casa. Todos los días, no podía faltar el pan en la casa. Y si uno otra vez, como digo siempre, se detiene en el tiempo y en el espacio, se abstrae y piensa la barbarie que es esa, ahí empezamos a entender una cantidad de cosas. Cuando en esa época había gente incluso en África que se moría de hambre o de sed porque no llegaba. Entonces, hay una gran deseducación o una falta de educación, o la educación está muy tergiversada como para poder poder plantearse estas problemáticas acerca de lo que es la nutrición, lo que es la comida, lo que es el valor de la comida, de lo que es el valor de saber comer, como planteaba recién Keki, porque no somos anti-dietas, no somos anti-nada, simplemente somos críticos de la educación que nos están teniendo a nivel terciario, secundario y primario, todo. O sea, ¿no? Anda a Estados Unidos. Yo creo que eso puede estar incidiendo fuertemente en el factor comportamiento y toma de decisiones, ¿no? En el behavior. Claro, o sea... Y Fede, déjame decir algo porque quería decir esto sobre
este desarrollo que podemos generar en la toma decisional humana hoy, en el siglo XXI, a nosotros que nos interesa lo que está relacionado a la biología en su plenitud, en su mayor vitalidad, sensación de bienestar más allá de los placeres, digámosle así, porque ya lo hemos tratado en otros programas, sí, sobre todo en el programa de felicidad de ataraxia sí, y salud. Lo que yo quiero decir es que cómo puedo tomar las herramientas de lo que siempre fuimos, porque es así, lo que siempre fuimos es cazadores-recolectores, y tomar esas herramientas que usaron nuestros ancestros y cómo tienden a, por lo menos lo que venimos poniendo en práctica con Fede, tienden a llevar a una filosofía de vida quizás más minimalista, sí, necesitar menos, y cómo de repente una de las respuestas ya lo ves, eso bien claro, porque una de las respuestas a eso puede ser, el claro ejemplo son los ayunos. Y los ayunos son puede ser hasta la propuesta opuesta al sistema desmedido tecnoburocrático de consumo. exacto. O sea, es lo opuesto. Porque bueno, yo cuando realmente, si pongo mi ejemplo, que a eso iba a poner mi ejemplo también yo vengo de la historia de los fierros, afortunadamente arranqué con los fierros hace más de 10 años y me gustaba mucho el fisicoculturismo natural, me gustaba mucho el levantamiento de pesas, la sensación, el ácido láctico, bla bla bla. Y comía mucha cantidad, varias veces al día, de 6 a 8, 5 o 6 comidas, no sé. Comía muchísimo más que lo que como hoy en día. Y también por el hecho de que, como decía bien Fede, nosotros disfrutamos mucho del arte de comer y del arte de cocinar, del arte de presenciar, de compartir. Acordémonos que en algún momento evolutivo de la historia humana se transformó en un momento de compartir el comer. Debe haber costado varios homininos eso, se habrán comido entre sí y se habrán peleado, pero en algún momento, y eso se ve en los primates, en todos los primates, nosotros somos primates, en todos los otros primates se ve el acto de compartir alimento, por más que bueno, hay experimentos que estén separados en un espacio, va un monito capuchino, le abre la puerta a otro y le comparte su comida. Está en nuestro ADN eso, está en nuestro genoma, y por más que podemos disfrutar de eso, y creo que también es un debemos, como decía Fede hoy, es parte del debemos, porque nos hace mejores en cierto sentido. Es como decía Christopher McCandless de la felicidad. Fíjense que claro, hoy para mí, por ejemplo, el ejemplo mío, que no es para que nadie lo copie ni lo emule, sino para reflexionar juntos, es ese. Vengo de un pasado más culturista, más de 6-8 comidas al día. No cuantifiqué las calorías, pero sí me medía las proteínas, llegué a medirme el aporte proteico, entrenaba, me acuerdo, esta semana me acordé, en algún momento estaba andando la bicicleta en la Rambla y me acordé de que me medía usaba un gráfico de los biorritmos. Está muy interesante, capaz que lo encuentro después por la fecha de tu nacimiento, te medía los biorritmos y así trataba de jugar con las cargas de entrenamiento y demás. En fin, todo eso y me trae hoy a las terapias de los ayunos, por ejemplo, como una herramienta más. ¿Y qué pasa? No dejo de disfrutar de las comidas, no dejo de buscar el placer compartido, los sabores y las experiencias, porque también porque también es una experiencia, los sabores son experiencias, y si uno quiere buscar un término de felicidad plena, es la experiencia, que podemos percibir que no sea experiencia, desde la quietud, desde la calma, desde el júbilo, desde el éxtasis, toda esa experiencia. El cuerpo nos ayuda en esa experiencia, ¿no? Sí, totalmente. Pero me llama la atención que hoy en día sean los ayunos lo que está llevándonos, quizás, ayudándonos, a Fede también lo ha experimentado de forma similar, hacia
hacia una filosofía práctica en donde valoramos mucho más el movimiento como alimento. Cuando estoy en ambientes naturales, me nutro de ese ambiente natural. Cuando estoy en ambientes tóxicos como grandes ciudades... Nico, déjame agregar, porque estamos en ayuno, porque uno atina siempre a pensar que cuando ayuna es ausencia de alimento o es ausencia de elementos nutricionales, y eso es una gran falacia, no es real, porque como hoy cuando empezamos a decir cuando iniciamos el programa, hablamos de los aminoácidos esenciales y los no esenciales, que son los que aporta el cuerpo o son los que tenemos que ingerir de afuera. Realmente el movimiento activa una cantidad de mecanismos biológicos que obligan, que nos hacen consumir energía, y el consumo de energía es que se sucede a nivel interno. En el caso de, por ejemplo, el ayuno, no es que te falta energía, que esto es algo interesante. El ayuno no es falta de energía. Lo que sucede es que tu cuerpo está sedado, no estamos distraídos, estamos sedados. Entonces, lo que sucede es que esta herramienta que el cuerpo tiene, que es transformar lo que es la reserva en energía, al estar tan inundados nosotros en alimentos o sobrealimentados, está apagada. Entonces puede que al principio estos ayunos terminen siendo como que decís, a la mierda, ¿no? Dejo de hacer ayunos porque estoy mareado, me falta energía, me falta azúcar, me falta esto, me falta lo otro. No es que realmente te falte, es que realmente no estás acostumbrado. Estás anestesiado y estás desentrenado. Entonces, el exceso de glucosa que encontramos hoy por hoy en el medio, porque hay un problema también, que abundan los monosacáridos, los polisacáridos, abunda la glucosa, que es, les recuerdo a todos que la glucosa es el medio energético más sencillo que el cuerpo encuentra, y además que abundante. Por eso las donas no son saladas. Las donas, que es el alimento primigenio del norteamericano, en su momento es la dona azucarada, la común, la chata, la que es masa y azúcar, porque es de donde más se aporta azúcar. Entonces, grasa y azúcar. The worst enemy, maybe, depende. Maybe. Yo digo que una dona está mal. Claro, pero yo digo que 3 donas están mal. Yo nunca voy a apuntarte con este señor, como hace el señor Bolsonaro o cualquier otro entrenador o gurú, no Gurus Project, que te apunte y te diga lo que estás haciendo o lo que estás comiendo está mal. Jamás te voy a decir eso. Yo te voy a decir cuánto comes, por qué comes tanto, y tratar de encontrar ese balance, ese equilibrio que siempre traemos al Yin y al Yang, que es que nos permita equilibrar. Y la adaptación hormética, la dosis hacia el veneno. Bueno, esto, Fede, ¿cuánta polarización genero con mi tabaco orgánico? No te puedo explicar que, o sea, no son cientos, pero varias personas digo, ejercicio y tabaco, ejercicio y fumadas, pero no, te digo, o sea, desde el prejuicio, me incluyo también que me ha sucedido, me sucede, no estoy en el nirvana todavía y elijo no estarlo. Todos nos polarizamos en situaciones, pero gente que antes, sin preguntarme, ¿qué tabaco fumás? O ¿de dónde proviene? ¿Cuánto fumás? Ya me dice, no, es como que ya lo consideras. La otra vez me pasó, es un veneno. Y después fue un osteópata y un colega me pone, no, eso es un veneno. Y yo dije, ¿estás tan seguro que es un veneno? ¿De dónde? Y ahí encontré los de Kellogg's, cuando Kellogg's salió a decir que era un veneno, y se generó toda una mataola de disyuntiva, porque ¿cómo es como decís vos, la dosis hace el veneno. Yo creo que todo es un veneno, incluso hasta el oxígeno que respiramos, porque al fin y al cabo lo que nos va terminando oxidando es el oxígeno oxida. Nosotros vamos aumentando vamos creciendo, pero lo que va haciendo que nosotros nos vayamos deteriorando, gente, entiendan que es el ecosistema en el que vivimos.
nos estamos oxidando. Claro, no hay forma de estar en un estado de antioxidación. Si nosotros viviéramos en un ecosistema ideal, no moriríamos, no pereceríamos, no envejeceríamos, seríamos eso tiene que ver eternos. Eso es la salud, es lo que yo reflexiono sobre salud muchas veces, que estaba dentro del programa de hoy, integrado. ¿Cómo hemos hablado y siguen hablando las personas con ese concepto de salud sin saber qué es? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo medirlo? ¿Cuándo estás en el estado de salud? Incluso muchos, he tenido estas discusiones de decir, bueno, pero ¿cómo sabes cuando estás saludable? Decime, ¿qué sentís? Decime, por favor, ¿qué sentís? Decime cómo lo medís. ¿Cómo te das cuenta? No hace mucho problematicé acerca de la definición de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, que habla de que la salud es un bienestar completo a nivel emocional, social y físico. Y bueno, ¿y cómo saber cuándo estoy socialmente en el apogeo o en mi máximo? ¿Cómo saber si físicamente estoy en mi máximo? ¿Cómo saber si...? Muy subjetivo. Es muy subjetivo. Entonces, investigando y tratando de hacer una crítica, porque uno no puede criticar a un artículo sin antes investigar. Y me encontré con la definición de vitalidad. Y la vitalidad, dentro de la concepción, tiene el concepto de salud, que es algo que hace a la vitalidad. No es que atinamos a ser saludables, atinamos a ser vitales. Y dentro de vitalidad estaba salud, resiliencia, estaba abstracción, estaba también juntarse con amigos. Algo parecido a funcionalidad, bueno, el relacionamiento con otros seres. Reconectar con la tribu, que habían una cantidad de conceptos dentro de vitalidad que me terminó apoderando el concepto de vitalidad. También estaba en la parte de nutrición. Y yo le estoy llamando el Homo Vivus Vitalitis. Homo Vivus Vitalitis, me encantó. Ya está. Vos estuviste a punto de ir a un tema que me habían preguntado hace poco, un muchacho que no recuerdo su nombre ahora, no sé si era Pablo, no me acuerdo, que a veces me escribe e intercambiamos, y era sobre los ayunos. Él me preguntaba si se ve que estoy seguro de eso porque hace mucho tiempo que nos siguen Hojas y Piedras y me sigue a mí también, y hemos tenido un intercambio muy valioso, puntual pero valioso, ¿no? A través de mensajes, y seguro que él practicaba los ayunos de hace tiempo, y me dijo la otra vez si cómo manejaba, si los ayunos te podían llevar a un nivel medio depre o de estrés o de bajón. Me pareció muy linda su pregunta, porque claro, yo una vez que lo vas experimentando, obviamente yo no me considero un PhD ni gurú en lo que es los ayunos ni nada. Seguramente la nada sea más que el todo en este sentido, pero sí me parece valiosa su pregunta, porque yo le hablé, bueno, que lo que puede ser muy inteligente y sabio es saber cuándo hacer los ayunos. Por ejemplo, si vos estás momentos. Hay momentos, cuándo elegirlos, hasta cuándo alargarlos. Tiene que ver con el ambiente de uno, las exigencias personales, laborales, profesionales, el estrés interrelacional, todo esto que hablábamos con Fede, que tiene que ver el tipo de dieta y alimentación que traía. Claro. O sea, todos esos factores tienen que ver en cómo yo me sienta o cómo yo me afecten los ayunos. Volvemos a lo mismo. Si alimentarse, como dice Fede, que me parece muy interesante, es en sí una forma de doparse o drogarse, la abstinencia a esa droga y a esa adicción, porque hemos generado una adicción al desayuno, al almuerzo, merienda y cena, desayuno, almuerzo, merienda y cena, es algo ya automático y adictivo, y la glucodependencia está más que sabido que es la adicción. Entonces, sí, claro, esa abstinencia puede llegar a generar como todo.
Es como siempre decimos con Fede, la dosis hacia el veneno. Sí. Y bueno, ahí entran muchas cosas, ¿no? Después, bueno, ya había hablado del tabaco, del veneno, ya lo nombramos. Sí. Dosis, salud, las reflexiones que yo había anotado ya las veníamos planteando. Sí, yo quiero plantear una pregunta también que surgió de una charla amena comiendo una raclette hace un tiempito atrás. Todavía no tuve el gusto. La conozco, Sí. sé lo que es, pero no tuve el gusto. Vamos, cuando te vengas para acá o cuando me vayas para allá, vamos a comer una raclette. Bueno, y la cuestión era acerca del hambre, que hoy tocamos el tema del hambre, que yo creo que nunca ninguno de los que estamos acá, teleescuchadores o televidentes o lo que sea, están escuchando, nunca padecimos el hambre, y hay un tema bastante reinante y que también que resuena mucho dentro de lo que es el ámbito de la salud, que es la ansiedad, el estrés, y que todo este tipo de cosas yo creo que de alguna manera u otra también repercuten en el apetito y en la inmediatez de encontrar alimentos. Hay que saber diferenciar y hay que estar muy bien preparados al momento de cuando empezamos a practicar ayunos intermitentes o cuando dejamos una dieta y empezamos a tratar de abandonar ciertos alimentos o ciertas horas, deshacernos de las horas de alimentación, que vamos a encontrar periodos donde el cuerpo va a pedir lo que uno está acostumbrado a darle, ¿no? O sea, es como el grado de dependencia. El grado de dependencia. Y eso genera una ansiedad que hay que saber muy bien diferenciarla con el estado de hambruna o de necesidad de alimento. La ansiedad es una de las mayores enemigas al principio con las cuales tenemos que pelear. Somos muy glucodependientes, dependemos mucho de esa energía inmediata que nos mantiene vivos. ¿Quién no ha tenido problemas con el café? ¿Quién no ha tenido problemas con el cigarro y con la cafeína del café, ¿no? Con la nicotina. ¿Quién no ha tenido problemas con... Bueno, la glucosa, gente, es un problema. Cuando no tenemos nicotina, tenemos glucosa. Cuando no tenemos glucosa, tenemos otra droga. O sea, somos, llamémonos mal o bien, drogadictos de sustancias químicas que nos dan bienestar, porque somos productos de reacciones químicas. Entonces, si a todos los que están escuchando y que les interese, Federico, Nicolás, practican ayunos intermitentes porque sentimos que nos hace bien. Esa sensación de liviandad, esa sensación de deshacerse de las horas y demás, es muy placentera, es muy buena y genera diferentes ámbitos en tu vida. No te atás al reloj. Por otro lado, al principio es un poco duro, conlleva una responsabilidad, conlleva también que te estés monitoreando, conlleva que vayas a un nutricionista si tenés problemas de peso desde ya. No es algo que se inventa a la ligera, y esto lo dijo Ernesto Pereto Gartacós en un momento. No se juega a la dieta paleo, no se juega a la dieta cetogénica, no se juega al ayuno intermitente tampoco. Se explora, se entiende y se practica, nada más. No hay vuelta de rosca. No estás entrando a un mundo desconocido. Es tan conocido o tan viejo como la vida misma, el ayuno. Venimos evolucionando gracias al ayuno. Por lo tanto, no es que vas a entrar a un mundo a la mierda, acá se me da vuelta la cosa. No. El problema es que, claro, tantos años en tu vida has estado alimentándote o sobrealimentándote a nivel de monosacáridos, polisacáridos, que son nuestros grandes enemigos acá en la historia, el azúcar, que hemos creado una gran dependencia. Nuestro cerebro lo pide. Pero el cerebro... Continúa. El cerebro, cuando una vez lo domaste, por llamarlo de alguna manera, porque lo controlás vos, las emociones, lo dulce es dulce, lo salado es salado, pero entendés que no es necesario esas 3-4 tazas de café al principio, sino que simplemente era una cuestión de que tenías que llevarte algo a la boca por esa sensación de adormecimiento o de falta de energía, que era pura y exclusivamente producto de la ansiedad, y que bueno, el cerebro precisa esas drogas exógenas como para mantenerse despabilado, que realmente lo que hace es mantenerte más
dormido, digamos, llamémosle, decía Facundo Cabral. Anestesiado, distraído, te mantienen distraído. No estás deprimido, estás distraído, my good fella. Y Fede, yo quería decir, respecto a esto que estás aportando, algo que evolutivamente en la historia hominina significaba una herramienta, una ventaja de supervivencia, como la fructosa, algunos monosacáridos, las fuentes de glucosa que íbamos encontrando, frutas, colores, se transformó gracias a todo el desarrollo cultural y socioeconómico, político, religioso y demás. Todo el desarrollo de la sociedad y de la civilización se transformó en uno de los principales enemigos de la vitalidad del humanoide, porque realmente podemos decir, y no solo nosotros, que afecta la vitalidad en varias maneras, y sobre todo lo vas a sentir cuando se utiliza los ayunos como terapia. Yo también he vislumbrado cuando muchas veces entreno ya, prefiero no usar la palabra entrenar, sino moverme vigorosamente, tratando de activar estos fármacos endógenos de la buena voluntad, y a veces cuando estoy comido o ya desayuné, no estoy en estado de ayuno, que dependiendo de lo que haya comido tengo un estado más letárgico, ¿sí? O estoy en estado más bobera, que es lo que usualmente sucede después de comer. Aunque comas, si te comes un rabanito no te va a causar, una banana o un rabanito no te va a causar mucho estado letárgico, pero si tienes una ingesta contundente con casi todos los macronutrientes o los principales macronutrientes, seguramente después de eso el animal por lo general se tira a dormir la siesta o queda en estado más de anestesia. Lo que he experimentado es que en esos estados, cuando voy a moverme, el mismo movimiento, si es vigoroso en determinadas cantidades que serán relativas, cantidades y cualidades en lo cualitativo relativas a cada persona, eso me ayuda a volver al estado anterior, a volver al estado más similar al que sentía en el ayuno, antes de haber comido. Porque seguramente vuelvo a reactivar, venzo el círculo vicioso glucolítico. Exacto. De la glucosa fácil y rápida, y enseguida vuelvo a reactivar la vía lipolítica, quizás cetogénica incluso, y sí del estado más ancestral que tenemos. Entonces es muy interesante, o sea, yo lo he experimentado. A mí eso me hace acordar mucho me atrevo a decir de Aquiles y la tortuga. Es una paradoja, pero decirle también la liebre. Me quedan 30 segundos. Sí, la paradoja de Aquiles y la tortuga. Quedan 20 segundos, Fede, tengo que cortar. Bueno.